y en qué momento llega al Estado mexicano, porque es una condena. Sí, como menciona Daniel, yo empiezo a acompañar ese proceso, lo conozco en el 2014, en el 2015 empezamos las primeras acciones para reorientar el litigio, sobre todo en el ámbito internacional, incorporando todo el tema de la libertad personal, porque ya era un caso preocupante tener más de una década en prisión, no tener alternativas, y entonces lo que buscamos fue, junto con los temas que ya estaban documentados de debido proceso, defensa adecuada, integridad personal, tortura, falta de exclusión de pruebas, qué hacer con el tema de la libertad. Y ahí lo que hicimos fue plantear directamente al juzgado, pero también en el ámbito internacional, ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, qué sucedía en México con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad, y cómo ese derecho reconocido en dos instrumentos internacionales no tenía vigencia en México. Entonces presentamos incidentes y una cuestión que nosotros supusimos que iba a ser muy ágil, tener una respuesta, revisar la prisión preventiva, llevó 3 años, un poco más de litigio, solo para que el juez resolviera esa temática, 2 apelaciones, un amparo, y mientras tanto el juicio fue caminando en 2 instancias. En 2016, en mayo, la Comisión Interamericana admite el caso, ya con estos otros argumentos sobre la falta de alternativas a la prisión automática. En octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria emite una opinión y donde concluye que después de 14 años, por la duración, por estar privados de la libertad con pruebas obtenidas bajo tortura, que incluso hay acreditación de peritajes oficiales, por haber sido detenidos sin mandamiento judicial y por haber sido arraigados, esa detención era arbitraria y recomendó su liberación. Eso fue en el 2016. Todavía hubo varios años más de litigio internacional hasta el 2020, ya muy cerca a la pandemia, cuando la Comisión Interamericana emite un informe de fondo y posteriormente va a remitir en el 21 el caso ante la Corte Interamericana. ¿Por qué lo hace? Lo que nosotros pensamos es que el caso representaba una problemática muy generalizada en el país, de todas estas problemáticas que menciona Daniel, de falta de condiciones para los recursos judiciales, una defensa adecuada, técnica, de calidad, las deficiencias de la defensa pública, muchas violaciones al debido proceso, la omnipresencia que tiene las fiscalías, y en este tema muy importante, porque las personas pueden pasar años en prisión sin una alternativa en libertad. Entonces me parece que ese elemento llama la atención en el ámbito internacional, sobre todo porque el tipo de tratamiento jurídico que hay fue primero en las disposiciones legales de naturaleza penal, la prisión preventiva por delito grave, y donde prácticamente todos los estados fueron colocando o ampliando los delitos graves hasta hacer que eso fuera un régimen prácticamente generalizado de que todo el mundo iba a prisión. Pero después, con la constitucionalización en 2008 ya de la figura de la prisión preventiva oficiosa, pues ya teníamos un problema normativo, constitucional, de política institucional de las fiscalías y de los jueces, todos orientados a mantener el mayor tiempo en prisión, y la prisión se hizo la regla y no la excepción. Y yo creo que eso es lo que lleva a la Corte Interamericana a llevar este tema, y también a emitir una resolución, yo diría, muy trascendente, en el sentido de enviar un mensaje a los estados de la región de que no se pueden y no se deben constitucionalizar las violaciones de derechos humanos. Yo creo que la apuesta del Estado mexicano fue: si llevamos esto a la Constitución va a ser irrevisable y entonces no viola derechos. Y la Corte Interamericana, de una manera muy contundente, dice no. Incluso si son disposiciones constitucionales, violan la libertad, violan la presunción de inocencia, hacen un régimen de excepción que viola derechos humanos, se debe dejar sin efecto, y por eso nos condena a una reforma a la Constitución, que hoy han pasado 2 años y desafortunadamente pues varias autoridades del Estado mexicano pues se encuentran en desacato.
Haces un panorama muy completo respecto a pues el proceso que tuvieron que llevar, cómo llega a la Corte Interamericana y esta sentencia que es un parteaguas en nuestro país para el tema de la prisión preventiva oficiosa para un público que no está especializado en temas de derecho. Si nos puedes compartir por qué para la Corte Interamericana ha sido tan grave que se esté pues normalizando, y incluso tú ya lo decías, incorporando a las constituciones la automatización, el uso automatizado de la prisión preventiva. Claro, porque el sistema penal, digamos, es la expresión más dura de un Estado, de un gobierno. Y entonces lo que vemos en cualquier democracia funcional es que si una persona es detenida, vaya a ser investigada y eventualmente va a ir a un juicio, acude ante un juez y el juez valora si es necesario que esa persona esté en prisión o no. Lo vemos mucho, por ejemplo, en las series norteamericanas. Se pone una fianza, se puede poner un dispositivo de geolocalización, se puede dejar a la persona en su domicilio, se le puede retirar el pasaporte, pero la decisión de mantener a una persona en prisión es excepcional y es algo que debe estar justificado. Esta persona tiene poder económico, relaciones, no tiene arraigo en la comunidad, se va a fugar y si eso se acredita, pues entonces el juez determina que la persona permanezca en prisión y eso es la prisión preventiva justificada, que sí tenemos en nuestro país y que por lo tanto sería suficiente para que en un régimen pues de derechos humanos las personas que enfrentan una investigación tuvieran esa decisión del juez. Pero lo que tenemos en México junto con esa prisión preventiva justificada es un régimen de prisión preventiva automática u oficiosa que los legisladores en algún momento decidieron poner en la Constitución una serie de delitos y si la persona es acusada o es llevada a investigación por uno de esos delitos, de manera automática va a prisión. Y eso ha generado una distorsión muy significativa porque se ha prestado a detenciones arbitrarias, a extorsiones por parte de fiscalías, de policías y a que muchas personas vayan de manera automática porque la fiscalía decide imputarles uno de esos delitos y entonces el juez está obligado a llevarlo a prisión mientras se investiga o se lleva el juicio. Esto ha llevado a tal punto que, bueno, pues cualquier persona siendo inocente, pero acusada de estos delitos, pues corre el riesgo de pasar meses o años en prisión. Y actualmente tenemos a 90,000 personas en prisión preventiva y cerca de 60 o 65,000 están en prisión preventiva oficiosa. Esto es, hay personas en prisión inocentes, que no se les ha demostrado la responsabilidad, pero por el régimen jurídico y constitucional que tenemos, actualmente van de manera automática a la prisión. Y es importante decir que estamos hablando de delitos. Ahora el artículo 19 constitucional menciona algunos delitos incluso como robo a casa habitación. Esto para el público que no es especializado en derecho sería tan fácil como que si a alguien señalan del delito de robo, le pueden imponer esta medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, y se va sin poder demostrar si es inocente, si no, al privado de la libertad, a la cárcel. Así es, y eso se cruza con otras prácticas desafortunadamente documentadas y muy autoritarias, lo han expresado los relatores de Naciones Unidas, de la política de detención arbitraria que hay en el país. Entonces es muy fácil que en México la policía le siembre droga a una persona o le siembre un arma y eso ya es narcotráfico o exportación de arma, y con eso no solo se justifica y se hace legal la detención, sino que además se hace de prisión preventiva oficiosa, y ahí es donde viene el gran limbo de arbitrariedad, porque a las personas es muy fácil sembrarles un delito, ¿no? Siempre partimos de que la persona que está en prisión seguramente algo hizo, es responsable, pero si nosotros vemos las historias de muchas de estas personas, en realidad vienen de detenciones arbitrarias, no tenían ninguna responsabilidad, pero es muy fácil
fácil que la policía o la fiscalía, para cubrir una estadística, para demostrar que están dando resultados, pues detengan a personas, los imputen de estos delitos y entonces tenemos muchas personas en prisión. Paradójicamente, esto no ayuda a fortalecer la capacidad de investigación, porque si tenemos algo muy fácil como detener a alguien, torturarlo y poderlo presentar como responsable, la investigación de la criminalidad compleja o delitos como el feminicidio, la desaparición, pues no generan estas posibilidades de que una fiscalía realmente sea técnica, eficiente, con capacidad de investigar, generar toda una documentación, un acervo probatorio, y entonces hoy tenemos pues una investigación muy deficiente que entre otras cosas se mantiene por esta situación de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo fue las afectaciones que implicó estar privado de la libertad 17 años